Hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Probando. Bien. Continuando entonces con nuestra clase, el módulo 1 de Economía, segundo curso de Ingeniería en Seguridad, Higiene Ocupacional. Voy rápidamente a compartir pantalla, de tal manera que podamos continuar con lo que habíamos iniciado, ¿verdad? A ver si podemos compartir por acá. Muy bien. Haciendo un repaso rápido de lo que habíamos visto en la clase inicial, estuvimos hablando acerca del creciente interés, acerca de la economía. Este módulo habla acerca del objeto de la economía, en la definición de economía, el objeto de estudio de la economía, sus relaciones con otras ciencias. eh, Habla acerca de la inflación, causa de la inflación y finalmente los modos de producción, que vamos a ir recorriendo rápidamente en este sencillo video. Muy bien, lo que nosotros estamos viendo ahora entonces es la unidad 1, parte introductoria de economía. Hemos hablado vez pasada del creciente interés en la economía. De hecho, que la economía desde siempre existió, ¿verdad? Siempre se tuvo que haber hecho en la producción y el consumo. Pero principalmente el estudio sistemático de la economía se inicia en el año 1776 a través de un trabajo del considerado primer economista del mundo, oficialmente por lo menos el amigo Adam Smith. En el año 1776, entonces Adam Smith escribe un libro llamado Causa de las riquezas de las naciones. Causa de las riquezas de las naciones. Entonces en ese libro ya se empieza a sistematizar el estudio de la economía, a ver el tema de la producción y cómo el buen manejo de la producción y la economía puede generar bienestar en un entorno. De eso se trataba el libro, ¿verdad? Muy bien. Y así paulatinamente nos fuimos avanzando. Siempre hubo que resolver los problemas económicos. ¿Cuáles son los problemas económicos? Los problemas económicos son siempre fueron el qué producir, porque tenemos que tomar una decisión de si vamos a producir bienes o servicios, alimentos o ropa, cosas así, ¿verdad? El segundo problema económico es el cómo lo vamos a hacer. Si lo vamos a hacer artesanalmente, manualmente o de acuerdo a la técnica, en la tecnología. Recordemos que tecnología, existen muchos niveles de tecnología. Imagínense simplemente para lavar la ropa. Un caso muy sencillo de la empresa, la primera empresa que conocemos que es la casa, ¿verdad? En el hogar. Para lavar la ropa tenemos muchos métodos, ¿verdad? El primero de ellos es el método de mamá y de abuela, ¿verdad? Que iban hasta el arroyo, aunque usted no lo crea, hasta el arroyo para poder lavar en el arroyo las prendas. Posteriormente vinieron las primeras máquinas lavadoras, ¿verdad? Hasta llegar a nuestros tiempos de las lavadoras que uno puede elegir el tiempo, el tipo de ropa, si es de colores, puede inclusive poner jabón, ustedes conocen eso. Lo que les quiero decir es, inclusive ya sale semiseca la prenda, ¿verdad? Porque tiene el sistema de centrifugado. Yo les comento que, les había comentado de que utilizaba máquinas industriales para lavar la ropa, porque tenía una pequeña lavandería en el centro de Asunción. Entonces, se dan cuenta ustedes, simplemente para lavar la ropa en casa, ¿cuántos métodos tenemos para esa situación? Entonces, eh, el primer problema es el qué producir, el segundo es el cómo lo vamos a hacer, manualmente o tecnológicamente, y la tecnología ya nos demostró de que puede ser altamente eficiente, solo que la tecnología es muy cara, es cara, y cualquier país que quiera invertir, quiera desarrollarse, debe invertir en tecnología, porque todo, desde la siembra hasta la cosecha hoy en día, se realiza con alta tecnología.
Muy bien. Y después también los libros de interés de la historia de la economía hablan de principalmente el punto de inflexión, digo bien, fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los países se dieron cuenta de que se debía ver la mejor manera de producir, inclusive de trasladar de una producción, porque dicen que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en los Estados Unidos, en algunas fábricas donde se producían calzados, se transformaron rápidamente esas fábricas para producir armamento, para producir jeep, para producir aeronaves. En los Estados Unidos se desarrolló un sistema que se llamó TWI, y latina, TWI, que así en mi burdo inglés es Training, Working Industry, algo por el estilo, es entrenamiento en el puesto de trabajo. A través de ese sistema desarrollado en los Estados Unidos de TWI, se les enseñaba a los granjeros inclusive a producir jeeps, a las amas de casa se les enseñaba a través de este simple proceso de TWI a ensamblar, a fabricar productos de aviones de combate y ni qué decir para ensamblar. O sea que eso es al margen, ¿verdad? Entonces, cómo rápidamente esto es una realidad. La guerra quizás sea uno de los detonantes más importantes que puede tener cualquier país, cualquier producción, porque para la guerra se invierte mucho dinero y se hacen muchas investigaciones, de las cuales van avanzando, ¿verdad? Y son aplicados primeramente en la guerra, tanto el Internet, tanto el rayo láser, y infinidad de tecnologías que nosotros utilizamos hoy en día en casa. Y mismo el GPS, que es la geolocalización, eh, todas estas herramientas eran utilizadas primeramente por la Marina de los Estados Unidos, ¿sí? Fueron diseñados para la guerra, para el éxito en la guerra, para tener el control en la guerra. Y hoy en día nosotros lo utilizamos hasta para llamar un Uber, ¿verdad? Pero eso al margen. Después, en el año 1929 y 30, surgió la Gran Depresión en los Estados Unidos, ¿verdad? Donde cayeron las bolsas de valores, todo se vino abajo. Entonces, durante esta guerra se desarrollaron los instrumentos y el análisis económicos a los efectos de profundizar en la estructura de los sistemas económicos. ¿Qué son los sistemas económicos? Los sistemas económicos son la manera de cómo se organiza el país para producir. Recordemos que el sistema no es otra cosa, sino, ¿qué es el sistema? Según la Real Academia Española, un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y que se relacionan con su medio externo. Y en eso consiste la economía. Los hogares, las producciones locales se relacionan con las producciones regionales y hasta llegar a la globalización. Entonces, pero fue en el año 1936 que un inglés de nombre John Maynard Keynes empezó a desarrollar el moderno análisis macroeconómico, ¿sí? A este señor se lo considera, si a Adam Smith se lo considera el tema del examen, Adam Smith, padre de la economía, y Keynes es el padre de la macroeconomía, porque vamos a ver más adelante, la microeconomía, el estudio de los pequeños elementos de la economía de los hogares, y en contrapartida también tenemos la macroeconomía. Macro sabemos que significa grande, ¿verdad? Y señaló el, en una frase muy acertada, dijo él, las ideas de los economistas, correctas o erróneas, tienen más importancia de la que realmente se piensa. Es decir, se empezó a darle importancia al estudio de la economía de tal manera. Y John Keynes utilizó la macroeconomía para sacar a los grandes países de las grandes depresiones, ¿sí? A través de la producción, a través del empleo, generación de mucho de empleo. Entonces, este señor a través de sus estrategias y de lo que había descubierto, empezó a
a ayudar a los países a través de la técnica, la ciencia de la economía, porque la economía es una ciencia, porque tiene principios, y también la economía es un arte. ¿Por qué es un arte? En la aplicación de la economía encontramos el arte. Por eso tenemos todas las herramientas económicas tenemos, pero tenemos que saberlas combinar, y ahí está justamente el arte. También tenemos que recordar el siglo XVIII, la revolución industrial, ¿no es cierto?, ¿verdad? De que empiezan a aparecer las pequeñas fábricas. Yo siempre recuerdo y digo yo digo de que la revolución industrial lastimosamente sacó a las madres, las amas de casa, las sacó de la casa, de haber estado cuidando a los niños, a los chicos. Salieron a trabajar en la fábrica descuidando los hogares y a los hijos. Ese es el principio del modelo social que nosotros tenemos actualmente. Y que nadie tiene la culpa, ¿verdad? Pero eso sucedió. Hasta antes de la revolución industrial, las amas de casa se quedaban a administrar, a gerenciar el hogar y a cuidarle a los hijos, a educarle a los hijos. Siempre se dice que las damas, las mujeres, tienen más verbo, más, digamos, manera de comunicarse que los varones. Los varones muchas veces eh, no tenemos esa tendencia a saber comunicarnos. Eh, lo que les quiero decir es que seguramente, naturalmente, las mujeres se comunican mejor. ¿Por qué? Porque desde tiempos primitivos la madre tuvo siempre que decirle, haz esto al niño, haz aquello, esto puedes hacerlo, arrodíllate, esto es una imagen, o esto es así, esto es un candelabro, esto es una vela, siéntate y ora conmigo. Se dan cuenta la importancia que tuvieron, que tienen y que van a seguir teniendo las madres en el hogar. Pero eso es muy al margen, ¿verdad? A otra cosa mariposa. Bueno, y existe una tercera causa muy importante que denominamos el creciente interés de los países en desarrollo, que después de la Segunda Guerra Mundial empiezan como sabemos, la Segunda Guerra Mundial ganaron los aliados, ¿verdad? Y ellos fueron los que contaron la historia, porque la historia de la guerra siempre las cuenta los ganadores. Los perdedores no tienen nada que ver con eso. Entonces, si empezamos a ver las películas de los Estados Unidos, ¿qué es lo que sucede? Después de la Segunda Guerra Mundial empieza a haber un desarrollo pujante de la economía, ¿eh? Empieza a haber vehículos, fábricas para trabajar, comunicaciones, y recuerden ustedes los años 80, empiezan a aparecer los primeros teléfonos celulares, la música, MTV, el Internet, la computación, todo explota luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso aceleró notablemente el desarrollo de los países, el crecimiento de los países, porque no tenemos que confundir. Un país puede estar en crecimiento económico, pero desarrollado, tenemos que marcar esa diferencia. El desarrollo es el bienestar con que cuenta el nivel de vida que lleva una sociedad. Muy bien, entonces así, básicamente para ir comparando nomás, medida que tenemos el Producto Nacional Bruto es todo lo que produce un país. Per cápita comparamos, por ejemplo, con Taiwán, que es varios mil, no sé si son 17.000 o 24, 29.000, 30.000 dólares por cabeza ellos producen. En cambio, porque son países altamente tecnológicos y desarrollados, eh, y en comparación con nosotros que somos un país agrícola, obviamente el Producto Nacional Bruto per cápita es mucho menor, porque producimos mucho menos. Por más que producimos más granos de soja, más ganado, son materias primas, y las materias primas tienen poco valor en el mercado internacional. Recuerdan de que Argentina hace 100 años, 80 años, era uno de los países más ricos del mundo. Argentina era uno de los países más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque exportaba materia prima, porque la materia prima tenía mucho valor. Pero ¿qué pasó? Con el correr del tiempo, la economía se fue trasladando y la tecnología fue ganando a la materia prima. O sea que lo que les quiero decir es, la materia prima fue perdiendo valor en contrapartida. Los productos manufacturados, los productos que han sido procesados. En la clase presencial estuvimos hablando de la soja.
que puede pasar a los otros países. Puede pasar a la Argentina en granos el día Viernes Santo. Y el día de hoy, bien, pues ya está retornando desde la Argentina, totalmente envasado, como un jugo que nosotros, de marca muy conocida de ese país. ¿Entienden? Entonces la idea básicamente es, estamos hablando de crecimiento económico, crecimiento y desarrollo económico. El primer paso es la educación, una educación tecnificada, una educación que les sirva. En eso consiste. Y el segundo paso es justamente darle valor a todo el trabajo que nosotros hacemos, darle valor a la materia prima. Si tenemos abundante materia prima, pensar, por qué no procesarla y darle más valor? Al darle más trabajo, más valor, obviamente se puede vender a mayor precio. Entonces, nosotros estamos ingresando mayor cantidad de dólares, que redunda en la balanza de pagos comercial de importación-exportación en la economía nacional. Decíamos que los dólares que entran en el país son comparativamente como la sangre a la economía. Nosotros estamos sacando dólares del país, estamos desangrando a nuestro país. A menos que algo es la salvedad, que estemos tirando dólares al extranjero para comprar tecnología, para comprar tractores. ¿Por qué? Porque los tractores, las segadoras, las cosechadoras son inversiones que en el mediano y largo plazo generan un impacto muy importante en la economía. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo comprar un auto de lujo de alta gama por 45, 50 mil dólares que comprar un tractor que puede ayudarnos a producir, a hacer una producción en el campo. Entonces, son muchas cosas, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta, pero si vamos a definir lo que es economía, es la ciencia del abastecimiento, ¿sí? O economos, la administración del hogar. Y actualmente cualquier concepto de definición tiene la trilogía, definición de economía, tiene la trilogía de producción, distribución y consumo. Pero un autor muy famoso, Paul Samuelson, había definido la economía como la ciencia que se encarga del estudio de las leyes económicas que indican el camino que se debe seguir para mantener un alto nivel de productividad. ¿Y para qué la alta productividad? Para que se mejoren las condiciones de vida de nuestra población y se empleen correctamente los escasos recursos. Porque la tierra la podemos utilizar para muchas cosas. El capital lo podemos utilizar para comprar un vehículo. Esa conversación tuve en estos días con mi hijo mayor. Decía, papá, si yo tengo 150 millones de guaraníes, que equivaldría a algo así como 20 mil dólares, voy a comprar una camioneta doble cabina, de una marca que comienza con una T japonesa que se hace en la Argentina. Ah, qué bien, doble cabina. ¿Y qué vos vas a hacer si vos tenés 20 mil dólares, papá? Si yo tengo 20 mil dólares, papá, pido permiso y en nuestro terreno hago un pozo artesiano, monto una fábrica para fraccionar, para sacar, fraccionar agua mineral natural. Ese vehículo rápidamente, en 10.000, 20.000 kilómetros, ya pierde su valor. Al contrario, una fábrica, una inversión bien hecha, bien trabajada, bien planificada, con sangre, sudor y lágrimas, puede generar mucho más a la comunidad y al país. Un vehículo simplemente sirve para transportar. Y se transporta muy poco en una doble cabina. En un camioncito Canter es otra cosa, ¿no? Muy bien, estas son las distintas definiciones entonces. Pero ¿cuál es el estudio de la economía? ¿De qué debe ocuparse la economía? Según Adam Smith, el padre de la economía, el objeto de estudio debe ser el origen de las riquezas. ¿Cómo los países pueden generar riqueza? En cambio, David Ricardo, el padre del comercio internacional, decía, la economía debe centrarse en la distribución. ¿Se dan cuenta por qué es el padre de la economía? Es el padre de la globalización. David Ricardo hablaba
No solamente hay que producir, sino hay que estudiar cómo distribuir. Después llegó nuestro amigo Keynes y dijo, el objeto de estudio de la economía debe centrarse en las leyes, en las fuerzas que gobiernan la producción, su volumen y el empleo en su conjunto. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, el objeto de la economía se centró en lo que estábamos diciendo en la trilogía de producción, distribución, consumo. En resumen, en los siglos XVIII se pensaba en la formación de riqueza. En el siglo XIX se empezó ya a hablar acerca de... ¿Por qué les parece a ustedes que en el siglo XIX empezaron a despertarse las desigualdades? Entonces, obviamente, la desigualdad es un problema de distribución, de generación y de distribución de riqueza. Y finalmente, los modernos economistas hablan hoy en día de que el estudio debe centrarse en las fluctuaciones de la economía. ¿Por qué un año económico 2018 es tan bueno? ¿Y por qué automáticamente, si es la misma economía, los mismos recursos, el mismo mundo, el mismo país, al año siguiente caen? Esa es la gran pregunta. El objeto centrado en las investigaciones sobre la riqueza de los bienes. Muy bien, esto es lo que se trata acerca de la definición. Ya sabemos lo que es economía, estudio la ciencia de la escasez, de cómo aplicar los escasos recursos que tenemos para ser eficientes, eficaces, ser productivos, para que nos alcance a todos, ¿sí? Para que nos alcance a todos, para que podamos mejorar, tener un nivel, un pasar más feliz del cual nos encontramos. Muy bien, dijimos también en la clase de que la ciencia económica es una ciencia ecléctica porque se relaciona con otras ciencias. Por ejemplo, ¿qué es la ciencia ecléctica? ¿Por qué decimos ecléctica? Ecléctica significa de que toma lo mejor de cada principio, de cada ley, de cada ciencia. Con la sociología se relaciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque estudia el comportamiento de los agentes económicos, cómo se comporta el mercado, el productor, el consumidor, el transportista en general. De eso se trata la sociología. Se relaciona con la matemática, porque hay que sumar, restar, multiplicar, dividir, encontrar fórmulas. En economías se manejan fórmulas extravagantes, mente largas, pero que tienen una función muy importante para hallar, por ejemplo, a través de las derivadas, de los puntos de inflexión, se pueden hallar el costo mínimo de una producción dada, que vamos a ir viendo más adelante. Las estadísticas nos ayudan entonces a comprender la teoría económica, a teorizar, a sacar las primeras premisas que luego las otras áreas de la ciencia, de la economía, tienen que empezar a contrastar. Se relaciona con su historia. Sí, se suele decir, quien no conoce su historia tiene tendencia a volver a cometerla. Pero en economía, la historia y la economía están estrechamente relacionadas. Si tenemos un buen conocimiento de la historia, podremos contrastar nuestra hipótesis y con las teorías económicas. ¿Qué pasó en tal área geolocalizado? ¿Qué clase de trabajadores? ¿Qué mentalidad tienen? Una mentalidad asiática es totalmente diferente a una mentalidad no asiática, por supuesto. Bueno, la tecnología, ¿cómo influye? Sabemos cómo influye la tecnología. Es más, inmediatamente, como estábamos diciendo, de la tecnología bélica se pasa a la tecnología productiva. La geografía, con la geografía se puede percibir el medio físico y las relaciones comerciales. Hoy en día hablamos de la globalización, que en teoría es el derribar las barreras de todos los países para que el comercio fluya sin ningún tipo de inconvenientes en términos teóricos. Pero, ¿dónde entramos nosotros los ingenieros ISO? ¿Dónde entramos? Para exportar, por ejemplo, para la exportación de una empresa, para poder tener capacidad para exportar, deben tener un grupo de gente que puedan validar la calidad de los productos. Y ahí entramos nosotros como los profesionales que vamos a hacer. La ética, ¿sí? Que existe entre la economía y la ética. El progreso económico de una persona no debe ser a expensas de otra persona. Así es, ¿verdad? Muy bien. La química, la física tiene sus leyes,
La química tiene sus leyes. Cuando nosotros hablamos de la oferta y la demanda, por ejemplo, estamos, o que la utilidad marginal decrece de un producto, de un bien, en la economía son formas desiguales de expresar la ley de acción de la masa química. La economía fue definida entonces como producción, distribución y consumo de. También, eso está muy bien, ¿verdad? Hasta acá estamos con las relaciones. Ahora pasamos rápidamente a la escasez, ¿sí? Todo es escaso, ¿sí? Y en contrapartida, nuestras necesidades son ilimitadas, ¿no? Un error que podemos cometer es pensar de que inclusive en las economías modernas, las necesidades básicas ya han sido totalmente satisfechas. Eso, podemos caer en eso, pero no necesariamente. Puede ser que el abastecimiento de los bienes dedicados a tener necesidades básicas así, así sean, ¿verdad? Y todavía no estamos considerando que estas se renuevan día a día, ¿sí? El ser humano cada día va teniendo más y más necesidades. Entonces, por otro lado, en las sociedades desarrolladas del primer mundo, cada quien tiene nuevos deseos motivados justamente por el aumento de sus ingresos, ¿eh? Aumento de renta, aumento de ingresos. Los niños que nacen, ustedes los jóvenes que nacen en cuna de oro, ya muchas veces yo veo que algunos niños ya no comen poroto, no quieren comer polenta, no quieren comer poroto, dije, puchero, cosas así, solamente quieren comer comidas extranjeras. Muy bien. Entonces, para contrastar, nomás, un ejemplo de una sociedad primitiva en una choza y la agricultura ya prácticamente solucionaron toda la vida de las necesidades de esos, los, los agricultores primitivos. Sin embargo, en nuestras sociedades modernas, ¿sí? Necesitamos de todo, ¿sí? Necesitamos muchos robots. ¿Cuál es un robot que nosotros tenemos en la casa? Muchos robots. El robot es una máquina que hace algo por nosotros. La lavarropas, pues el lavarropas justamente es un robot. ¿Por qué? Pues porque está limpiando la ropa por nosotros. Muy bien, la teoría económica afirma que una economía produce con eficiencia cuando no se puede mejorar el bienestar económico de una persona sin perjudicar a la otra. Entonces hay que tener muy en cuenta. El objetivo siempre va a ser el pleno empleo, utilizar, si nosotros tenemos 10 hectáreas de tierra, utilizar las 10 hectáreas de tierra. No basta ir muy lejos para. En estos días yo le estaba comentando a ustedes que fui a visitar a una alumna de J. Auto Saldívar y que hasta debajo de su sofá, en el hall de su casa, había plantaciones de verdeo. Había lechuga, berro, de todavía, hasta inclusive en el hall o en la sala. Muy bien, entonces el pleno empleo, utilizar toda la capacidad. Si la capacidad de nuestra planta, de nuestra fábrica, es de 30.000 productos, producción de 30.000 bienes por mes, tenemos que procurar de llegar a los 30.000 y utilizar la mejor combinación posible. Muy bien, entonces ya hablamos de la microeconomía, en la rama de la teoría económica que estudia el comportamiento de las unidades domésticas, ¿verdad? Su centro de atención son los precios y las cantidades de los bienes específicos. En contrapartida, la macroeconomía se ocupa de los grandes números, ¿sí? La inflación, de lo que produce el nivel global de un país, cuánto es el nivel de empleo, el nivel de desempleo, cómo se genera el guaraní, cuál es la relación que existe con el dólar. Todo eso lo estudia la macroeconomía. Y para ir terminando, gente, para ir terminando, tenemos que definir lo que es la inflación, ¿verdad? Y la tasa de inflación, tasa cuando hablamos ya es un coeficiente. La tasa de inflación tenemos una formulita. La vez pasada hablamos de inflación, que era la suba generalizada de los precios, de que nos damos cuenta tristemente de que nuestro dinero cada día vale menos y eso se va degradando en pequeñas unidades imperceptibles hasta convertirse en unidades muy perceptibles. Bueno, y la tasa de inflación es una formulita que se hace, que el nivel de precios de un año, vamos a suponer 2022, menos el nivel de precios del año T-1 vendría a ser, si este es 2022, acá va a ser 2021. Sobre el 2021, esto se divide y se multiplica por 100. Y ahí vamos a tener la tasa de inflación
de de una economía. Y al igual que yo siempre digo que la inflación nos tiene que llamar la atención. La inflación es si una criatura tiene, hablando metafóricamente, si una criatura empieza a tener fiebre, algo no anda bien. La fiebre es un aviso que le da el cuerpo a sus padres, ¿verdad? Que algo no anda bien. Imagínense una criatura de, de años que aún no puede ser, no sabe lo que siente o no puede explicarlo, empieza a tener fiebre porque le molesta su garganta, cosas así. Entonces, los padres enseguida ya prestan atención de que la fiebre es un signo de alerta roja. La misma cosa la inflación en un país es signo de alerta roja. ¿Sí? ¿Por qué? Que algo no funciona bien en la economía. Porque el nivel de precios debe permanecer en términos generales estable, muy estable. Y existe la inflación baja que dijimos que es hasta un dígito, hasta 9 es considerado una inflación baja. Después está la inflación galopante, que ya tiene 2 cifras. 9 tiene solamente una cifra, pero 10, 20 que tienen 2 cifras. Y dijimos también de que por ley, cuando automáticamente en nuestro país la inflación llega a 2 dígitos, es decir, sobrepasa 9, llega a 10, con 2 dígitos, ya se activa todo el sistema de mecanismo para el estudio del el incremento y la variación del salario mínimo legal. Salario mínimo legal. Bueno, eso es el margen. Entonces, la inflación galopante son 2, 20, 100, 200, cosas así. En los años 80 o 90, creo, 70 y 80, en Chile, Argentina, Brasil, registrado entre 50 y 700%. Perú también recuerdo que tuvo una inflación galopante, hasta, imagínense, hasta 1000%. Y la hiperinflación, hiper significa exageradamente grande, así ustedes conocen un mini super, mini market, supermercado, y el hipermercado obviamente ya es algo monstruoso, ¿verdad? Y entonces la hiperinflación ya hablamos de millones. ¿Y por qué no? De 1000 millones de porcentaje de variación de los precios. Y ustedes van a decir, ¿cómo eso puede ser? Sí, en los textos en economía hablan de que en la guerra civil norteamericana, por ejemplo, el nivel de precios se incrementaban en 1 millón de veces. Para ilustrarlo, acá no tengo, pero para ilustrarlo, hay una frase que dice, un pequeño recordatorio que hizo un norteamericano de la época que vivió la guerra de civil norteamericana, y él afirma: en los buenos tiempos, nosotros íbamos al mercado con nuestra canasta, dinero en el bolsillo y canasta en los brazos para traer los productos. Pero luego de la guerra, con la hiperinflación, eso se invirtió. Se convirtió de que llevamos el dinero en una llena de canasta, en una canasta llena de dineros, ¿sí? Llevamos al mercado una canasta llena de dinero para comprar simplemente algo que podíamos meter en el bolsillo. Imagínense lo que se trastocó, se invirtió prácticamente de llevar dinero en los bolsillos para traer canastas llenas de productos. Se invirtió el dinero, se llevaba en canasta llena, y en contrapartida se traía muy poco que cabía en los bolsillos de los productos. Muy bien, eso es lo que se refiere a la inflación, ¿verdad? En los modos de producción, para ir terminando ya, los modos de producción son las distintas maneras de que se organiza una economía de tal manera que pueda producir, ¿verdad? Y los tipos eh, nos van a ir ilustrando un poquito. Acá tenemos una pequeña imagen, ¿sí? De objetos muy arcaicos y antiguos de la época eolítica, neolítica, la edad de piedra prácticamente. Ustedes van a ver que eran cosas muy, pero muy sencillas. Con esto el ser humano hacía su vida, labraba la tierra o salía a cazar. Entonces, el comunismo primitivo, ¿de dónde vienen estos modos de producción? Viene del trabajo de Carlos Marx. ¿Recuerdan en la clase presencial que yo escribí Capital con K? Él escribió eh, también Das Kapital, pero con Federico Engel ellos escribieron también el manifiesto
comunista, que no vamos a profundizar con Federico Engels. Y entonces a Marx se le considera el padre de esta manera de tipificar los modos de producción. En la manera primitiva éramos recolectores nada más, ¿sí? No había todavía producción. En el modo tipo de producción esclavista, al esclavizar, ya empieza la explotación del hombre por el hombre, ¿sí? El modo feudal, dice, Entonces, el feudo significa tierra. Entonces, el gobierno de las personas tenían el poder de la tierra y le hacían trabajar a los trabajadores, pero ellos se quedaban con la mayor parte de la producción. Esto en la Europa medieval, que surgió después del derrocamiento, la caída del Imperio Romano, Constantino. ¿Cuándo fue eso? 1300, 1400, cosas así, ¿verdad? ¿En qué año? Les pregunto a ustedes, ¿en qué año los romanos oficializaron el catolicismo como un dogma oficial? Imagínense, los romanos, después de haber perseguido 2000 años prácticamente a los judíos, en el año 1400 aproximadamente, Constantino, si mal no recuerdo, su madre era Helena, ellos decretan de que la religión oficial romana iba a ser la católica. Qué contradicción, ¿verdad? Muy bien, el modo de producción socialista, para ir terminando, es un sistema que se opone al capitalismo, como sabemos, en donde como no existe propiedad privada, todo lo que se produce es en manera conjunta y obviamente todo lo que se produce de manera conjunta se reparte de manera conjunta. Y el capitalismo, que nosotros sabemos cómo funciona, ¿verdad? Donde el, el, la propiedad privada y los medios de producción pueden ser de cualquiera, ¿verdad? Eso yo le decía en la clase, de que tenemos ciertas libertades que tenemos que aprovechar. Nosotros si decidimos, tenemos una idea de queremos hacer un producto, queremos hacer una, un emprendimiento, un proyecto, una empresa, lo podemos hacer porque si no estamos fuera de la ley, lo podemos tranquilamente hacer. ¿Por qué? Porque tenemos ciertas facilidades para el modelo de producción capitalista, para montar fábricas, para comprar, para vender y así sucesivamente. Muy bien, dejo de compartir pantalla. Hasta aquí llegó nuestro módulo número 1. Faltan 3, 4 puntos que tenemos que ir desarrollando, pero estamos por buen camino. Esto es lo que quería dejarle a todos ustedes. Muchas gracias por la atención y será hasta la próxima. Se despide de usted el profesor César Aquino. Muchas gracias.